Esto es una posición epistemológica que el conocimiento se puede derivar única y específicamente de la razón. Y no traje ese libro, lástima, pero bueno, es de Bertrand Marshall. Una vez que me pase lo recomiendo. Es de Bertrand Marshall y es como que no está, ¿por qué? Bueno, pero es Bertrand Marshall y es el devenir acelerado, la modernidad, ese devenir acelerado. Y ahí hace un análisis bien interesante él, porque lo que señala es si es esta seducción de cómo abandonamos ahora sí que los placeres que no son materiales y cómo yo los cambio y me impulsan a siempre estar consumiendo. Y esta es una de las grandes denuncias que, por ejemplo, el socialismo, tanto el utópico como el científico, que son de Marx, han hecho hacia la idea de la modernidad, ¿no? Cómo me empujan siempre a estar consumiendo, a estar buscando placeres, a nunca cesar, a nunca realmente hacer una introspección en mí mismo. Y bueno, Fausto llega a sobrepasar eso, porque de estar realmente abrumado porque no concibe el absoluto, ¿no? Se convierte casi hasta en empresario, y ahí anda al final ya de la obra, está destruyendo la casita de Filemón y Baucis, ¿no? Porque se me estorba para fincar mi progreso. Y es un poco como nos constituye la realidad y nos hace ser así, ser poco, no manejar una razón empática desde mi punto de vista. Creo que no es tanto de razón, sino precisamente más allá de la razón. El libro empieza diciendo: si fuéramos 100% racionales, a lo mejor estaríamos más aburridos que ahorita, no sé, o nos meteríamos en más problemas, no lo sé, pero es esta concepción de que no somos 100% razón. Y de hecho es que somos bastante románticos ahorita. O sea, retomamos mucha idea del romanticismo ahora. Sí. ¿No? Bueno, pero por ejemplo, en Los Narcos se mezcla pues es más extraño porque es una mezcla entre romanticismo y un poco las virtudes romanas. O sea, es decir, tienen una moral paralela a la de nosotros, en donde premian ciertos valores como la lealtad, la valentía. En los corridos viene todo eso, ¿no? Y para ellos esa jerarquización de valores es más importante que la moral de la época. Sí tiene su propia moral. Eso, ahorita lo tomamos un poco, porque también es un poco pero eso lo hace más Sánchez Vázquez en su libro, Adolfo Sánchez Vázquez, donde habla de la evolución histórica de la moral y cómo se va haciendo la ideología de clase. Y incluso lo habla y dice cómo hay el rompimiento de una moral que en la Edad Media, con la aristocracia, ¿no?, promovían esto del libertinaje, del ocio, yo no trabajo, por eso yo soy niño bien, no había culto al trabajo. Y viene la burguesía y contrapone su moral y dice: no, somos valiosos porque nosotros sí conocemos el valor de trabajo, porque somos honestos y porque no nos andamos de libertinos, sino que estamos trabajando. Entonces siempre ha habido como esta movilidad en cuanto a los discursos de moral, ¿no?, de los sistemas de moral que hay. Y bueno, ahí por eso viene el análisis de la ética, para decirme por qué sí está bien o por qué debo de hacer eso, por qué debo seguir esos eslogans. Y ahorita creo que también se está viendo, y yo creo que mucho se debe, que no me quiero meter en estas partes, pero yo creo que mucho se debe a la marginación que han tenido estos grupos sociales. Y esa marginación decae en algo, ¿no? Si tú me enseñas, porque ese es el eslogan ahorita, ¿no? O sea, me enseñas a desear, me enseñas a consumir, me enseñas a que debo de tener, ¿no? Me enseñas siempre a que cada 6 meses debo de cambiar de ropa, ¿no? O sea, está Milán y se ponen cada seis meses de acuerdo los genios de la moda, Karl Lagerfeld y todos esos los que encabezan las grandes casas, y nos dicen que ahora el azul turquesa es la neta del planeta. Y ahí van todos a comprar el azul turquesa, ¿no? Y uno dice: bueno, ¿y de veras es necesario que yo tenga a fuerza azul turquesa en mi guardarropa? Pero es esto de desear.
y no les enseñamos a tener más una profundidad desde mi punto de vista, a saciar otra sed que el ser humano siempre va a tener. De hecho, antes de seguir, dice, aquí está una discusión, y dice, estoy en la primera parte, que es el prólogo en el cielo, y dice, el raquítico dios de la tierra sigue siendo de igual calaña y tan extravagante como en el primer día. Un poco mejor viviera si no le hubiese dado esa vislumbre de la luz celeste a la que da el nombre de razón y que no utiliza sino para ser más bestial que toda bestia. O sea, aquí está cuestionando fuertemente para qué usamos la razón. Entonces, y sí, yo no me meto tan mucho con la... Pero es algo, incluso hay un estudio muy interesante, me voy a hacer un poquito rápido, hay un estudio muy interesante en una revista, no me acuerdo el autor, pero es estadounidense, y dice que antes era muy cerrado cómo se movía, cuál era la moral de estos grupos de mafia, ¿no? Y que tenían un pacto de no matarse, de no tocar a sus familiares, ¿no? O sea, por ejemplo, conmigo haz tú lo que se te dé la gana, pero a mi familia no la tocas. Y era un pacto que tenían. Y supone que para corromper y hacer más relajo, bueno, esto es lo que sostiene el autor y el análisis de campo y el estudio de campo que él hizo, sostiene que las mafias de Estados Unidos se metieron y empezaron a matar a los familiares de estas personas y echarle la culpa al otro cártel, y por eso ahorita tenemos los balaceos en plena calle, ¿no? Es parte de lo que ellos dicen de cómo también saboteas un sistema moral y cómo también lo puedes corromper un poquito más de lo que ya está un poco corrompido, ¿no? Que no me quiero ahorita meter más con moral, pero sí es un aspecto interesante. Pero eso del trabajo, ¿no crees que más bien la cultura... Desde mi punto de vista, o sea, ¿cómo haces tu medio de producción, línea de ensamblaje? Creo que los medios de producción son en realidad los que van a incidir mucho, y esa es la postura de Adolfo Sánchez Vázquez, y yo la retomo, que no me quiero meter mucho porque si no acabamos hablando de ética, y es interesante, es muy interesante, pero si no me voy a desviar más, yo soy muy buena para divagar. Entonces, creo que con los medios de producción y exactamente el ocio, ¿no? Que también es algo que va a pivotear mucho en el análisis que va a hacer Marx, ¿no? Porque Marx lo que va a señalar es o sea, lo tienes enajenado y alineado en el trabajo, y cuando tiene tiempo para sí mismo, cuando tiene tiempo para recrearse. Es que precisamente una de las paradojas de la personalidad de Goethe, según los psicólogos que lo analizaron en el siglo XX, después ya existía la psicología, pues, sí, era que, bueno, a él le dio tiempo de hacer de casi todo, ¿no? Que era poeta, escritor, novelista, y aparte fue funcionario público, ¿no? Entonces como que también había ciertas cosas que no entendían en su personalidad, pues, porque bueno, para pensar ocupas estar concentrado, y la vida pública pues requiere como otro tipo de habilidades. Entonces lo ven como un ideal a Goethe por cómo combinaba todas esas cosas. Sí, era multifacético, tiene una vida súper interesante. Yo he leído me encanta porque detalla súper bien la vida de Goethe y hace estos estudios sí, de su personalidad. Es de Safransky, Goethe, la vida como obra de arte. Si pueden leerlo, si no lo fotocopiamos porque sí está caro, ¿no? La verdad es que leer aquí en este país es como le rompe uno el alma, así en serio. Digo, no sé que ganó no mucho, pero es otra historia. Si es que yo y mis quejas, pero bueno, aquí y sí es cierto, o sea, si uno lo lee, realmente Goethe era un personaje por demás complicado, ¿no? Simplemente su vida más íntima, más emocional, digamos, de romance, cortejó una y otra y nomás nunca les dijo que nunca se animó con ellas, y acabó casando y acabó teniendo un hijo con su ama de llaves, ¿no? Sin molestar ni hacer aquí críticas ni juicios. Y se acaba casando y uno dice, bueno, luego cortejarlo a hijas de, digamos, familia bien, de aquí a allá, a todas les quedó mal, ¿no?
Luego hizo un viaje, no me acuerdo qué etapa de su vida, pero hizo un viaje y se fue casi a disculpar a la casa de cada una, ¿no? Para que ya no ya yo creo sentía la mala vibra de los papás, no sé. Entonces fue a disculpar con cada una y fue a hacer las paces y en su intercambio epistolar pues ahí platican, ¿no? Ay, encontré más bella a Sultanita y pues ya somos grandes amigos y yo lamento. Y de uno dice, ¿y por qué acabó con el ama de llaves? No sé, porque a lo mejor con ella se entendía más y ella lo había visto más en su intimidad y podía comprenderlo, hacer una mejor lectura de él y entonces convivir mejor, ¿no? Incluso también con el ama de llaves procrastinó, ya tenía el hijo y todo y procrastinó un montón de casarse, ¿no? Es muy interesante también cuando narran la invasión de Napoleón, bombardean le prenden fuego a su casa y todo, y él andaba todo espantado, refugiado por allá, y la que fue a rescatar la casa fue la ama de llaves, que se me está yendo el nombre de ella. Fue ella a sacar a los soldados franceses, no estén aquí descansando en mi casa, sáquense por allá, y a rescatar lo poco que había quedado, ¿no? Y Goethe se asustó tanto con eso que pasó que dijo, no, tengo que asegurarle el futuro a mi hijo y a ella, que ella es la que va a velar por mi hijo, entonces se casa. Y el propio se casa entonces ya por fin con ella de manera muy íntima para asegurarle herencia y reconocimiento al hijo. Y entonces es un ser humano que uno dice, qué desordenado, ¿no? Incluso el periódico dice, si no caen las bombas y si no le incendian la casa a Goethe, no se asusta y no se casa, ¿no? O sea, y acá viene la narración, porque es muy interesante el estudio que hizo Safransky, el archivo histórico que él derivó. Sí, realmente también Goethe es una personalidad, por eso te da para un libro así, ¿no? Es una personalidad por demás complicada, la misma procrastinación que tuvo para escribir al Fausto, ¿no? Tiene una obra ahí de derecho muy interesante, que ahorita no la vamos aquí a analizar, pero también escribe una obra de derecho en sus primeros años que litiga. Lo primero que hace Napoleón para legitimarse jurídicamente, para legitimar su régimen político jurídicamente, es voy a hacer mi código. Ya habían habido intentos desde Cambaceres, desde Luis XIV ya habían habido intentos de codificar, porque lo que sucedía era que Europa se regía por las costumbres y por las leyes bárbaras, ¿no? Y ahí le campechaneaban y así andaban, pero la idea de los códigos, esa que les pesa tanto a ustedes o que a mí me pesaba tanto, porque cuando a veces tenía la materia uno de mercantil, la de civil, la de penal, y entonces ahí andaba con su código. Luego ya nos tocan épocas más civilizadas, ¿no? Y ahí en el celular, pero a mí no me tocó épocas civilizadas, ¿no? Entonces si uno no lo llevaba, aparte el maestro lo corría, ¿no? Pero bueno, entonces esa idea del código, del cuerpo de leyes, eso no se tenía. Va a ser hasta que se legitime ahí Napoleón, dice, mi manera de legitimar mi movimiento político es haciendo la codificación. Claro, él no fue el primer código fue el de Prusia, en 1792, si no me está fallando la memoria, fue el primer código. Y ese primer código, luego va a seguir Austria, y el último en hacer código va a ser Alemania en 1900, hasta 1900 esperó Alemania. Y luego va a venir Francia, pero bueno, hablamos de Francia porque es el más paradigmático. ¿Y qué está pasando ahí? Que en Francia vamos a tener una etapa porque ¿qué sucede? Aparte de que va a consagrar ahí el principio de autonomía de la voluntad, que es como para conservar este estado liberal donde yo te doy todo el margen de acción, siempre y cuando de este margen exactamente que va marcado por el orden público, pero que ahí puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Y a la fecha lo tenemos en el artículo 6 del Código Civil. Entonces es este pensamiento que están llevando a cabo, pero es interesante porque por ejemplo Savigny va a decir, ¿cómo te atreves a decir que tú de la noche a la mañana pones unos legisladores que no saben la evolución histórica del derecho, ni la han analizado, ni saben nada, y de un momento a otro crean derecho y se deshacen del antiguo derecho de un plumazo? Entonces es básicamente la premisa y la idea que hace Savigny en ese libro que les estoy comentando, ¿no? De la vocación de nuestro siglo para hacer ciencia y legislar.
Entonces rompe y dice, es que no, es que debemos de estar de acuerdo con la tradición que tiene el derecho. Si yo no entiendo mi historia, ¿cómo voy a entender la actualidad de mi derecho? Entonces se dan ahí, y él hace toda una crítica, y es bien interesante ese libro porque critica a todas las figuras, dice, esto aquí le faltó, esto aquí se ve la ineptitud del legislador francés, de Prusia, o sea, todo el mundo se lo sapeó ahí, Savigny, pero bueno, era porque ellos estaban haciendo un análisis cultural del mismo. No puede llegar y venir un legislador, imponer y decir ahora el derecho va a ser así. Era la queja que ellos tenían. Y también algo muy importante, y eso fue otro pequeño pleito que tuvieron la Escuela Histórica Alemana con la exégesis francesa, porque en una de los artículos viene, y de hecho ahorita lo conservamos todavía en el 14 constitucional, señalaba que no se podía interpretar el código, sino que se debía de aplicar. Pero eso sí, también le imponía al juez, de que decía, bueno, pero no porque no puedas interpretar no vas a administrar justicia, ¿no? Entonces también le imponía la obligación de que administrara justicia.